según San Marcos. Deje que el Espíritu Santo, hermanos, comience a obrar maravillas. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas. Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 20, dice así. Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Señor, gracias te damos por el poder que emana de esta palabra preciosa y bendita. Señor, háblanos, Señor, a nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, caminar por fe. Hoy más que nunca, con tantas situaciones difíciles, te pedimos, Señor, que tu misericordia se derrame sobreabundantemente, Señor, sobre tu iglesia a través de un espíritu de oración, de una actitud de oración continua, Padre, porque hoy necesitamos, Señor, ver tu gracia. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Todos hemos sido testigos a través de los medios noticiosos del terremoto, del tsunami y ahora de un peligro de una contaminación nuclear en el país de Japón. Hace unos meses atrás, Japón era la segunda potencia económica a nivel global. Fue sustituida por China. Ahora con este golpe tan fuerte, sobre todo la pérdida de vidas y tantas situaciones que pueden venir, la verdad que esto solamente es una pequeña muestra de los riesgos que puede correr el mundo entero. Ante situaciones como esta, lo único que necesitamos hacer es pedir la ayuda de Dios, pedir el recurso. Debemos de estar orando por todo ese pueblo japonés, que Dios lo bendiga, por nuestros hermanos en Cristo, nuestros misioneros que están en ese país. Pero el apóstol Pablo llegó a decir estas palabras en medio de tanta necesidad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las necesidades que está enfrentando el mundo, las que está enfrentando nuestro país, que está enfrentando la iglesia, cada familia, son necesidades bastante grandes. Necesidades en el área financiera, en el área de la salud, problemas de inseguridad y de otra índole. Pero ante esto, hermanos, necesitamos nosotros aprender a caminar bajo la respuesta de Dios. Necesitamos entender que Dios es quien nos va a ayudar, porque de otra manera nuestro corazón desmayaría ante tanta situación que está pasando en nuestro país, que suceden en las familias. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora de un recurso, pero sumamente vital e importante para poder encontrar una respuesta. Y quiero hablar en esta hora sobre la oración, el paso de fe que canaliza la respuesta de Dios. Hay cosas que solamente Dios tiene la respuesta, pero para que Dios ministre a esa necesidad se necesita orar. Por eso cuando el apóstol Pedro, pasando de regreso por el mismo lugar donde un día antes habían pasado con el Señor Jesucristo, vio que la higuera que Jesús maldijo se había secado desde la raíz. Y él, asombrado, le dijo: Señor, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús le respondió: tened fe en Dios. Y eso es sumamente importante, que nosotros tengamos fe en Dios.
porque la fe en Dios puede mover montañas. Por eso el Señor Jesús dice en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos creen que Dios puede darle una bendición? Si nosotros tenemos fe. Ahora, si usted ha notado aquí, hermano, la oración básicamente es la expresión de la fe. Podemos decir entonces que si una persona no ora es porque no cree. El apóstol Santiago dijo en una oportunidad, la fe sin obras es muerta. En ese sentido, orientado hacia la oración, podemos decir que una persona que no ora es una persona que no cree. Pero si cree, expresa su fe a través de la oración, porque la oración es un paso importante de fe. Algunos no han detectado, hermanos, la importancia del corazón de Dios en ayudarnos, en poder satisfacer, en ayudarnos a darnos una respuesta en nuestras necesidades. Por eso que el deseo de Dios de hacer las cosas por nosotros siempre ha estado evidenciado a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, analicemos brevemente la batalla que Moisés tuvo con Amalek en el capítulo 17 del libro de Éxodo. En el versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Note bien aquí una estrategia muy interesante. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba recién saliendo de la esclavitud. No tenía experiencia militar. Ninguno de ellos tenía una capacitación para poderse defender. Caminando por el desierto, sale Amalek, un pueblo mucho más fuerte, entrenado para poder guerrear. Pero ahora vemos aquí a Moisés y le dice a Josué, toma hombres y salgan a pelear en el valle y yo me voy a ir al monte a orar. Y mientras Moisés tenía las manos en alto, dice la Biblia que el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, el pueblo enemigo prevalecía sobre Israel. Cuando se dieron cuenta de ese fenómeno, entonces Moisés mantenía sus brazos en alto, pero él se cansaba. Entonces Aarón y Hur tomaron una piedra, sentaron a Moisés, le levantan los brazos, lo sostuvieron hasta que Josué deshizo a sus enemigos a filo de espada. Cuando usted y yo, hermano, nos vamos al collado de la oración, cuando entramos en la presencia de Dios, Jesús, oiga bien esto, pelea nuestras batallas. En el valle, el nombre Josué tiene el mismo significado del nombre Jesús, que significa Salvador. Entonces Jesús quiere pelear su batalla y mi batalla. Batallas que yo no puedo, hermanos, entrar porque no tengo la capacidad para poder, por ejemplo, vencer una enfermedad, vencer alguna tristeza, poder pelear, hermano, en contra de alguna dificultad de carácter financiero, económico, que no sé cómo salir de esa crisis, pero Dios está dispuesto a pelear esa batalla. Entonces, cuando yo entiendo el corazón de Dios, que Él quiere pelear por mí, me va a ayudar a caminar en oración. Por eso, en el Salmo 35, vemos aquí cómo está expresado el deseo de Dios de poder pelear por nosotros. En el Salmo 35, versículo 1, dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. ¿Cuántos quieren que Dios pelee contra aquellos que le combaten? Personas que van en contra de ustedes, es decir, problemas, dificultades. Entonces vemos aquí a David con una fe en cuanto a la actitud y al corazón de Dios de pelear nuestras batallas. Vemos